Yo lo que sí recordaba siempre, que cuando él decía, ojo al Cristo que es de plata, eso quería decir que tenía que estar uno muy atento a lo que iba a decir, ¿no? Y en fin, yo la etapa de Santa Bárbara, que efectivamente tú has recogido muchos recuerdos de Santa Bárbara, me parece que fue excepcional también para él. Porque ya a Valverde era un pueblo grande, es un pueblo grande, un pueblo que tiene mucha enjundia, ¿no? En cambio Santa Bárbara era un pueblecito que no tenía nada, porque la agricultura no tenía campo, ¿no? Y entonces mi padre, cuando llegó a Santa Bárbara, pues no solamente los santabarberos que estuvieron en la escuela de Don Fausto parece que salieron más colocados para el futuro, ¿no? Y los otros pues no tanto, ¿no? Había dos escuelas. Un amigo en Santa Bárbara iba a casa y dice, mi padre vivía en la misma calle donde vivían los padres de Don Fausto y eran amigos desde chicos. Entonces dice, pues yo te lo voy a ver a Don Fausto. Y nos hizo mucha gracia porque un día de calor inmenso y nos recibió. Yo vi a Juan chiquitito de esto, porque yo llevo al menos 15 o 20 años Juan, y entonces mi padre nos saludó, se dieron un abrazo grande, pero dice, perdona cómo te recibo. Nos recibió con unos pantaloncillos cortos y con un pañuelo con los 4 picos aquí. De Don Fausto, el tema este me parece muy apropiado, porque Don Fausto era toda una personalidad. El estar con él siempre aprendías algo, tenías alguna cosa, tenías algún problema con alguien, en fin, siempre Don Fausto yo creo que no dejaba indiferente a nadie, podían ser amigos o enemigos de él, pero indiferente a nadie. Y para mí, siendo maestro, quiero decir que mi padre intelectual, ¿no? Estoy seguro que si no hubiera sido por él, yo no hubiera podido estudiar una carrera de nada. Pero Don Fausto tenía esa inquietud por intentar hacer que gente, sobre todo la gente que éramos hijos de trabajadores, que no teníamos posibilidad casi ninguna de poder estudiar, pues sacarnos. Y yo quiero decir una cosa que he oído de Juan, que no lo ha dicho acá. Él me comentó un día que su padre comentaba que el mejor alumno que él siempre había tenido, el más inteligente, era un porquero, creo que me dijiste, en Santa Bárbara, pero que, bueno, por razones que sean, no sé si aquel chico pudo hacer algo, ¿no? Pero Don Fausto se dio cuenta y estoy seguro que lo estudió. En mi casa, cuando seguramente yo fui alumno muy pronto, poco después de venir aquí a Valverde, pues mi madre me puso en la escuela y un año estuve en la escuela con él y después ya me puso a dar clases con un grupo que había allí, que bueno, se ha visto en la foto, ¿no? En el cual estaba Andrés, y un grupo Juan Bautista, etcétera, y me puse a dar y empecé en el bachiller. Yo en el bachiller tuve dos impulsos importantes. El primero era el Don Fausto en los primeros años, y después Don Manuel Tocino y todos los maestros de la academia, que la segunda parte del bachillerato lo hice en la academia. Luego ya en la carrera pues tuve beca y no tuve problemas, ¿no? Pero yo en Don Fausto recuerdo, bueno, era realmente, tuve a lo largo del tiempo que estuve con él y después cuando yo ya era de medicina, luego médico, etcétera, tuve muchas ocasiones de hablar y de cambiar de impresiones, ¿no? Andrés ha contado una anécdota, porque había ciertas, con sus creencias políticas y tal, había ciertos grupos sociales en los cuales casi siempre terminábamos mal, ¿no? Cuando nos teníamos que relacionar con los inspectores, con las autoridades tipo Guardia Civil y eso, en algunos casos con sacerdotes y eso, casi siempre terminábamos peleados, ¿no? No creo que se producía algún incidente porque él tenía una personalidad muy linda y
yo necesitaba unos datos, podría verle a usted y tal, y él se levantaba y dice, yo estoy aquí con un alumno tomando café y usted no puede acercarse a mí a preguntarme esto y a decirme, porque usted darme una bronca que yo me sentí un poco mal, ¿no? La anécdota de que usted la ha contado, y voy a contar una anécdota, un poco... Don Fausto no solamente cuidaba del aspecto educacional, es decir, enseñar matemáticas y demás, sino también había un componente de educación, de tipo social, etc. Yo me acuerdo que en una ocasión, luego ya no se me olvidó nunca, iba yo por la acera y yo iba en la acera en la parte de dentro y él venía por fuera. Y me dijo, oye, nunca tú tienes que dejar a las personas mayores del sitio en la acera y nunca y así, a mí aquello que me lo dijera, pues me sirvió para recordarlo siempre. Y luego hay otra, que yo voy a contar, otra anécdota que yo voy a contar un poco jocosa. La verdad es que cuando yo tenía 12 años esto me causaba un problema. Ahora lo voy a contar, yo creo que en público nunca lo voy a contar. Cuando yo tenía 12 años y las hormonas empezaron a funcionar, pues yo estiré para arriba, no engordé, de modo que era muy delgado, muy flaco, sobre todo las piernas. Y a los 12 años con las hormonas que ya empezaban a gustarme las niñas y tal, y en fin, ya intentaba ligar y demás. Y entonces yo estaba deseando de tener un pantalón largo que me tapara las piernas. Y mi madre decía, bueno, los pantalones habían quedado cortos, más o menos, pero decía que me oblaga, hasta que no fuera mayor que no me ponía un pantalón largo. Y para mi mala suerte, había un compañero que se llama José Manuel Romero Álvarez, que era más largo que yo, aunque era más gordo, y a José Manuel lo tuvieron con los pantalones cortos más tarde que yo, ¿no? Porque cada vez que se me decía mi madre que me comprara un pantalón, mi madre decía que no, que José Manuel todavía tenía los pantalones. Así que no había modo. Total, que un día la cogí, por algún motivo, fui a Huelva y tal, y me compró un vaquero. Y a partir de ese momento yo creo que el vaquero hasta dormía con él, me lo ponía por la mañana, por la tarde, por la noche, a todo el tiempo me ponía el vaquero. Y don Fausto se dio cuenta y un día me llamó y me dice, oye, tú no tienes nada más que un pantalón. Yo no sé lo que le dije, no sé la explicación que yo le di, pero lo que sí sé que fui a mi madre y le dije, don Fausto me ha preguntado que si no tengo nada más que un pantalón. Por lo cual ella le tocó el amor propio y al día siguiente ya me compró pantalones, ya a partir de ese momento siempre tuve pantalones largos, ¿no? Afortunadamente para mí. En fin, después el hecho en la vida, pues, ya digo, he tenido que poner muchas ocasiones, hasta que yo no era casi médico, no me dijo que había contactado con un abogado para que no tuviera problemas en mi carrera, que pudiera hacerla sin problema y demás, o sea que yo estoy inmensamente agradecido a don Fausto por todo lo que hizo por mí. Yo creo que si no hubiera sido por él, bueno, yo no hubiera podido hacer una carrera, sería un profesional o chofer o lo que fuera, como era mi padre. Así que, pero vamos, yo, aparte de lo que hace una labor inconmensurable, porque ayuda, en fin, a muchos alumnos a abrirse, a educarlos y a abrirse camino en la vida. Así que yo agradezco esta organización de esta reunión, a todo el personal que lo ha hecho, me parece que es muy importante. Y la verdad es que yo he echado de menos muchas veces la posibilidad de que nosotros unos manejes. Yo sí, creo que en Santa Bárbara se lo mucho, pero tiene una avenida. Que hace años pudimos venir. Y hace como 10 o 12 años. De gente con los crucifijos, don Fausto también andaba por ahí. Atanasio, el padre de José María, decía: niño, el maestro se ha vuelto loco que anda por ahí con los crucifijos, coño, pero ¿esto qué es? Decía, hoy cuando venía para acá, escuchaba una crónica de un acto que hubo ayer en Sevilla. Dos recuerdos que yo tengo del abuelo más importantes, ¿no? Entonces, uno de los recuerdos es yo coincidí con él poco porque él murió cuando yo tenía 12, 13 años, ¿no? Era sano, pero tengo un recuerdo muy marcado que es el de tener el abuelo más raro del mundo. O sea, era un abuelo que cuando veníamos a Valverde y nos quedábamos con él en los pinos, nos levantaba a las 7 de la mañana, nos llevaba a coger higos, después se volvía, había que hacer una cuartilla, que tenía un dibujo, que había una copia, tenía un montón de sumas, de todo. Entonces eran veranos absolutamente activos. Cuando nos iba a Madrid, pues iba a casa de otro
hermano de mi padre, un 3/4 de hora andando hasta allí, llegaba, estaba con nosotros 1 hora y esa hora era para repasar quebrados, era para repasar multiplicaciones. Era el abuelo más raro del mundo. Hoy con lo de hoy he entendido muchas cosas hechas. Y después el otro es el recuerdo que para mí, no es un recuerdo directo, es indirecto, pero es la memoria que guardo del abuelo. Y era algo que contaba la abuela Ana, reiteradas veces nos lo ha contado, y más en su vejez muchas veces. Y ella contaba pues que una tarde, no sé de cuándo, pero bueno, será de esta época, estaban los dos allí en el patio y la abuela le recriminaba reiteradamente lo poco pragmático que era, pero con el esfuerzo que hace, mira que esto, mira que podías cobrar no sé qué, podías hacer lo otro, y el abuelo callado, aguantando el chaparrón. Hasta que contaba la abuela que ya no podía más y se levantó y le dijo: Anita, coño, yo lo que quiero es satisfacción. Entonces, yo creo que ese era el espíritu del abuelo, ¿no? De hacer las cosas por satisfacción, convencimiento, y eso es lo que se llevó, es lo que nos legó, por lo menos la familia, ese espíritu de hacer las cosas por convencimiento, por satisfacción, por coherencia, ¿no? Y profunda convicción, es la lección que nos ha legado, ¿no? Y que intentamos, pues, todas nuestras generaciones pues, también llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo vuelvo a reiterar, ni soy pedagogo, ni siquiera casi alumno, fui del grupo escolar porque yo venía a repaso. María tuvo la deferencia